Este es el asunto. De este lado del problema, de este lado de la situación difícil, de este lado de la tormenta, es muy fácil decir, es sencillo decir, oh, lo que pasó, el problema, mi situación, mi dolor, fue lo que Dios usó para ahora darme lo que me ha dado, para ahora hacerme la persona que me ha hecho. ¿A usted le ha ocurrido? A muchos de nosotros nos pasa, porque vemos la situación que quedó atrás y el dolor que nos causó, y de este lado podemos ver la obra de Dios en nosotros. Y podemos decir, fue lo mejor que me pasó. Es lo mejor que me pudo haber pasado para aprender lo que estoy aprendiendo, para ser lo que ahora soy, para crecer de la manera que crecí. Es más sencillo hacer eso. Lo difícil es poder ver a Dios caminando con nosotros, saber que Dios estuvo allí durante el problema. Lo difícil es ver la situación negativa a través de la cual estamos pasando en este momento y decir, Dios está conmigo, Dios me está guiando. Porque la pregunta no es si Dios estuvo en las situaciones negativas que tuvimos en el pasado. Él estuvo ahí. La pregunta grande para todos nosotros es, ¿vamos a reconocer a Dios en las situaciones negativas, en las situaciones dolorosas, en las circunstancias trágicas que vienen por delante para nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Lo vamos a reconocer? ¿Vamos a reconocer su presencia en medio de todo esto? Es lo que dijo Jacob, después de haber tenido un sueño acerca de una escalera de ángeles que subían y bajaban del cielo. Jacob estaba acostado, se despertó y lo primero que él dijo es, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Eso somos nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está en medio de la situación difícil que estamos pasando. O es más, no nos damos cuenta que el Señor está en la situación fácil, en la situación apremiante, en la situación seria, en la situación trágica, en cualquiera que sea el momento de nuestra vida. ¿Qué tan conscientes estamos de la presencia de Dios? El punto de todo esto es que podamos decir, Dios está aquí. Dios debe estar en esto. Dios va a usar esto para mi bienestar. Dios va a usar esto no solamente para mi bienestar, pero para su gloria. Porque Dios permite que pasemos por senderos difíciles en la vida para cumplir un propósito más grande que solamente arreglar esa situación particular para nosotros. Pero el caso es que nosotros no queremos pasar por esos lugares. No nos gusta pasar por los lugares oscuros porque queremos luz. No queremos el problema, queremos el progreso. No queremos la tormenta, queremos el tesoro. Es más, no queremos el gimnasio, queremos los músculos. No queremos las lecciones, queremos el conocimiento en la cabeza. Me estoy dando a entender, esas situaciones difíciles que ocurren en nuestra vida no nos permiten muchas veces ver a Dios porque tenemos una percepción más positiva. Es una cara de la fe que nos hemos pintado. Algunos de nosotros, los seguidores de Cristo, nos hemos pintado una cara de la fe de un concepto que no está en la Biblia. Una cara de la fe que se adapta a nuestras necesidades y que dice que por ser una situación negativa, por ser una situación difícil, quiere decir que Dios no debe estar ahí. Porque todo lo difícil, todo lo negativo, todo lo que es una prueba para mí, todo lo que me va a traer dificultades, todo lo que me va a hacer sufrir, Dios no está presente allí. Pero todo lo que tiene que ver con bendición, todo lo que tiene que ver con cosas que me van a ayudar en mi vida, a hacer crecer, a hacerme feliz, a sentirme bien, Dios debería estar presente en eso. Lo negativo no es de Dios, lo positivo viene todo de Dios, toda bendición, todo don perfecto. Y entonces es ahí donde agarramos versículos de la Biblia y los usamos de manera incorrecta. Todo esto me hace cuestionar el fenómeno espiritual que llamamos fe. Y hoy me encantaría referirme a esto
a través de estos versículos que vamos a leer en el libro de Juan. Estamos todavía en el capítulo 4 de Juan y vamos a leer del versículo 43 al 54. Es una de las señales de Jesús. Una de las señales de Jesús para ayudar a la gente a conocer quién es Él. Pero esta señal tiene algo en particular. Es una señal en ausencia. Es un milagro en ausencia. Él no está presente ni frente a la persona que recibe el milagro. Y esto entonces causa una serie de preguntas, no en ellos en ese momento, pero más bien en nosotros. ¿De qué se trata la fe? ¿Y cómo funciona? Si ya tengo su atención a través de esta introducción, ¿qué tal si leemos? Porque la historia es la que nos va a llevar al comentario que tenemos acerca de esto y a saber cómo se ve esto en nuestra vida. ¿Cómo voy a aplicar esto de la fe en mi vida? ¿O cómo lo he aplicado? Lo he visto solamente como una serie de circunstancias positivas para mi vida que Dios tiene que contestar para que yo sea feliz. ¿O tiene que ver más bien con otra cosa? Tiene que ver más bien con la manera en que Dios ve mi vida y quiere usarla para su gloria a pesar de las circunstancias. Leamos. Versículo 43, capítulo 4 del libro de Juan. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. ¿Cuáles fueron esos 2 días? ¿De qué se está refiriendo? La semana pasada nos quedamos en los 2 días que Jesús pasó en Samaria, después de haber hablado con la mujer en el pozo y después de la mujer haber ido al pueblo y decirles a todos los hombres que se pudo encontrar, el hombre que acabo de hablar, con el que acabo de hablar, me ha dicho todo lo que he hecho. Y ese fue el comienzo para contar su historia, una historia de redención, una historia de cómo salió de su vergüenza, de su culpa. Y la convirtió en una historia de nuevas cosas, de nuevos principios, una historia de esperanza. 2 días de historias y me pregunto, ¿qué pasó esos 2 días? ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo con los samaritanos? ¿De qué hablaron? ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron? ¿Dónde comieron? ¿Qué comieron? ¿Dónde se quedó Jesús durante esos días? ¿Con quién hablaría? ¿Con qué tipo de personas? Y esta es la imaginación con la que queremos entrar al libro de Juan. Pero Juan, en el versículo 44, nos aclara en uno de sus paréntesis algo que en realidad no nos queda claro, más bien nos da un poco más de confusión. Después de habernos dicho que Jesús se quedó 2 días en Samaria y salió de ahí rumbo a Galilea. Ahora nos dice en el versículo 44, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Esto parece una frase que no tiene que ver con nada, porque Jesús acaba de estar entre los samaritanos, que creyeron en él. Pasó un buen tiempo. ¿Y por qué incluir esta frase tan negativa? A ningún profeta se le honra en su propia tierra. Bueno, la cosa es esto, es que él va hacia Galilea, es su tierra natal, el lugar donde su ministerio va a llevarse a cabo, casi en su totalidad. Es ahí donde él va a encontrar a la gente que lo ha visto crecer, a la gente que está acostumbrada a él, a la gente que lo conoce bien, a la gente que sabe que él es el hijo del carpintero, a la gente que sabe que él es Jesús, a la gente que sabe su dirección, que sabe cómo creció, que conoce a su familia cercana. Es la gente que están acostumbrados a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué agregó esto? ¿Por qué agrega que ningún profeta se le honra en su propia tierra? Y es porque vamos a ver la cara de la fe. Porque después de haber estado en Samaria, en un lugar donde posiblemente no hubiera podido ser aceptado abiertamente, él es aceptado. Ahora va de vuelta al lugar donde nació, al lugar donde la gente lo conoce. Y él está diciendo de antemano, esta gente no va a creer en mí. Esta gente no me va a hacer caso. Esta gente no va a escuchar lo que yo voy a decir. Es ahí donde vamos a ver la cara de la fe. A través de alguien en Galilea
que no necesariamente es judío, que no necesariamente conoce a Jesús. Y nos va a recordar a los samaritanos. Y nos va a recordar cómo los que no son de él, de su propio pueblo, los recibieron mejor que los que fueron suyos. Juan ya nos lo dijo en el capítulo 1, en el comienzo del libro. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Eso es lo que está diciéndonos Jesús. Vine a los míos, vine a la gente que me conoce. No me van a recibir, no me van a escuchar. Los que sabían más de Jesús, los que querían aparentar que sabían más acerca de Jesús, los vecinos, los conocidos, los familiares, en realidad no lo conocían de manera completa. Y eso somos nosotros muchas veces. Yo quiero hablarle a aquellos de nosotros que estamos familiarizados con Jesús, que creemos que lo conocemos, que creemos que hemos estado demasiado tiempo en el Evangelio y que nadie nos tiene que decir nada acerca de Jesús porque lo conocemos muy bien. Pero hay una diferencia muy grande entre estar familiarizados con Jesús y conocerlo de verdad. Eso es diferente. Hemos crecido en la iglesia, hemos oído historias, hemos estado en la escuela dominical, hemos leído libros acerca de Jesús. Pero es peligroso creer que sabemos mucho acerca de Jesús. Demasiado como para no honrarlo en todo. Este fue el error de los suyos, de los que Jesús tenía frente a él, de los que le conocían mejor, los que decían conocerle mejor. Estos no lo honraron como él lo merecía. De alguna manera Jesús está diciendo esto. Saben mucho acerca de mí, pero no confían en mí. Y ahí es donde la fe entra. Porque la fe tiene dos factores en este sentido. Tenemos un orgullo porque sabemos mucho acerca de Jesús. Un orgullo santo. Es el orgullo de los fariseos. Sabían demasiado acerca de Dios. Pero eso es puro conocimiento. Y por el otro lado, el otro lado del espectro es que nos sentimos mal porque dudamos a pesar de decir que le conocemos. Y eso somos usted y yo muchas veces. Es decir, es que no tengo la suficiente fe como para confiar que Jesús puede hacer tal cosa o tal otra. Y por el otro lado decimos, es que conozco demasiado a Jesús como para saber que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Ese es el espectro en el que se mueve la fe. Sigamos leyendo y vamos a entender un poco mejor. Cuando llegó a Galilea, versículo 45, fue bien recibido por los galileos. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho, subrayé eso, todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Posiblemente recordaban Jesús volcando las mesas, hablándole a los vendedores de palomas y de animales. Recuerden, hace algunos domingos hablamos de eso. La cosa es esto, es bien recibido porque lo que hizo estaba en el gusto de los galileos. La base de esta bienvenida eran las señales que Jesús había hecho. Y eso me preocupa porque en nuestro caso, si Jesús hace milagros que son bien recibidos, los recibimos bien a Él. Si hace los milagros que queremos, si Jesús nos contesta las peticiones que le hacemos, es bien recibido. Si no hay milagros, si no hay cosas que demuestren que Él es Jesús, dudamos. Y lo vemos a través de la historia. Tenemos gente por todos lugares, en todo el mundo, que todavía no cree en Jesús porque no ha visto suficientes señales. Y esto es lo que Jesús está evitando. Él no quiere que crean en Él solamente por sus señales. Él quiere que crean en Él por quien Él es. El problema es creer en Jesús, que Jesús está presentando solo milagros para que la gente lo conozca. El problema es creer que Jesús solamente está presente en nuestras vidas, solamente cuando hay un milagro. Y seamos honestos también, nosotros muchas veces hemos caído en ese error. Porque cuando no vemos a Jesús en medio de la tormenta, cuando no vemos a Jesús caminando en el agua en medio de la tormenta, o parando al viento con su voz majestuosa, cuando vemos que Jesús no está en el camino de valle, en el valle de la sombra y de la muerte,
cuando no lo sentimos, dudamos. Dudamos que Él está allí. Dudamos de Él. Pero cuando vemos el milagro es mucho más fácil creer. Volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, versículo 46. Donde había convertido el agua en vino, una de las razones a través de la cual era conocido en la región. Obviamente, este era uno de los milagros que más atención trajo a Jesús. Y estaba regresando al mismo lugar. Muchos quieren conocer a Jesús, al Jesús de los milagros, por supuesto. Y me imagino cuando estaba volviendo al pueblo decían, hey, vino el que convirtió el agua en vino. Y así es como es conocido Jesús hoy en muchos lugares, en muchos ámbitos. Conocemos al Jesús de los milagros, al Jesús que camina en el agua, que cambia el agua en vino, al Jesús que da de comer a 5,000, al Jesús que sana paralíticos y cura ciegos. Pero eso es solo una parte de quién es Jesús. Y entonces llega a Caná. La gente alborotada. Aquí está el que cambia el vino, el que cambia el agua en vino. Este es el hombre. Este es el milagroso. Este es el que tiene poder. Y dicen que había ahí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Algunas millas, unas 5 millas de Caná. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Cuando esto pasa, Jesús dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales ni prodigios. Y es ahí cuando Jesús encuentra el momento para decirles, ustedes solo quieren conocerme por lo que hago. Ustedes solo quieren ver mis milagros, ¿no es cierto? El hombre, sin embargo, le rogó, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y allí la gracia de Dios es manifestada, la gracia del poder de Jesús es manifestada, que a pesar de lo que está viviendo en ese momento, de la decepción de ver que ellos solamente creen en sus milagros, no necesariamente en Él y en su palabra y en su evangelio, a pesar de eso, demuestra gracia. Y le dice en el versículo 50, vuelve a casa, que tu hijo vive. Y entonces dice la segunda parte de este versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Creyó lo que le dijo y se fue. Ahora, ¿qué fue lo que creyó? Creyó que su hijo iba a estar bien. No entendemos todo el fenómeno que ocurrió aquí. No entiendo todas las circunstancias, no tengo todos los detalles de esa historia. Ese hombre posiblemente estaba ahí en negocios políticos o negocios del Imperio Romano, porque era un alto funcionario. Él había venido desde su casa, no sabemos de dónde venía necesariamente. Pero cuando vuelve a casa, que fue un día después, no inmediatamente, y no entendemos tampoco por qué. Porque si mi hijo está enfermo, a punto de morir, yo iría de vuelta a casa. Pero hay aspectos posiblemente culturales, hay aspectos de distancia, hay aspectos de su trabajo que no podemos entender, no lo vemos inmediatamente. Pero lo que sí podemos entender es que el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Él creyó que Jesús tenía el poder suficiente como para hacer algo. Es por eso que fue y pidió. Y creyó en ese poder. Y se fue. A pesar de que no se fue directamente a su casa. Cuando se dirigía a su casa, versículo 51, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Es tan fácil ver hacia atrás y decir, claro, fue allí donde ocurrió. Ahora puedo ver lo que Jesús estaba diciendo ayer a la 1 de la tarde. Es mucho más fácil ver hacia atrás y entender hoy cómo es que confío en Jesús por lo que pasó. Y no es tan fácil, lo que estaba diciendo al principio, creer
en Jesús y confiar en su palabra a través de la situación. Y este es el ejemplo. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Y eso marca la decisión final para creer en Jesús completamente, para darle su confianza a Jesús. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Y esta es nuestra historia. Un milagro en ausencia. Un milagro mientras Jesús no estaba ahí. Jesús nunca vio al muchacho. Jesús nunca fue al lugar donde el hombre quería que él fuera. Nunca fue a la casa. No caminó más. No hizo nada extraordinario. Esto me hace pensar que los mejores milagros ocurren cuando nadie los puede ver de primera mano. Los mejores milagros ocurren cuando no son tan públicos, porque el muchacho fue sanado sin la presencia de Jesús. El padre no cree completamente, sino hasta después de que el milagro se lleva a cabo. El padre creyó parcialmente en Jesús, pero creyó completamente solamente después de que su milagro fue hecho. Le tomó 24 horas volver a casa. Y cuando se da cuenta de que fue ayer a la 1 de la tarde, es cuando pone su fe en Jesús. Y ahí está el milagro. Nadie lo vio. Nadie supo cómo. Nadie supo cuándo en particular. La pregunta que me trae todo esto es, ¿qué es lo que nos hace poner nuestra fe en Jesús? ¿De qué se trata este asunto de la fe? ¿Cómo es que alguien puede confiar en Jesús? ¿En dónde es? ¿En qué momento particular de la situación es que ponemos nuestra confianza total en Jesús? Es que le damos toda nuestra fe. Déjame hablar de 3 tipos de fe. 3 tipos diferentes de fe que puedo ver en esta historia. Y tal vez, no sé, tal vez le sirva a usted de alguna manera. Tal vez nos sirva a entender cómo es que entendemos a Dios y cómo es que ponemos nuestra fe en Él. El primero es una fe intelectual. Una fe completamente intelectual. Y ahí es cuando decimos, creo que Jesús puede hacerlo. Sabemos que Jesús puede hacerlo, que Jesús es capaz de hacerlo. Esto fue lo que experimentó este funcionario al principio de la historia. Él entiende que Jesús puede hacer milagros. Él posiblemente escuchó todos los comentarios en el pueblo de que había regresado el que había cambiado el agua en vino. Está en Caná. La gente habla. No solamente en nuestros países latinos, la gente habla. La gente chismea por todas partes. La voz se había corrido. Y todos esperaban que el hombre de los milagros hiciera otro milagro. Entonces, ¿cómo no? Si tiene la fama de ser milagroso, yo voy a creer que Él pueda hacerlo. Hoy, alguien detrás de esta cámara está esperando un milagro. Todos hemos orado en algún momento esperando un milagro. Y no hay nada de malo en hacer eso. No hay nada de malo en orar para pedir un milagro, para pedir un favor de Dios. El hecho es que Jesús dice que podemos hacerlo. Él nos da libertad para hacerlo. En Lucas 18, del 1 al 8, se nos cuenta la historia de una mujer viuda. Jesús cuenta una parábola. Hay una mujer viuda que viene a pedirle justicia a un juez. Y el propósito de esta palabra, dice Lucas, es mostrarles a sus discípulos que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces hay algo de insistencia que podemos hacer en esto de tener fe en Jesús. Sin embargo, al final de esta historia, en Lucas, dicen, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. A pesar de todo esto, a pesar de que tenemos la oportunidad de pedirle una y otra vez, con insistencia, porque de eso se trataba la parábola. La viuda viene a pedirle al juez una y otra vez, y el juez dice, bueno, ya está tanta insistencia que denle lo que necesita. Lo voy a hacer. El punto es que todos oramos pidiendo un milagro, teniendo una expectativa acerca de ese milagro. Y decimos, ¿no podría Jesús
sanar mi situación, sanar mi salud. No podrías, Jesús, sanar mis finanzas, sanar mi adicción. No podría Jesús ayudarme en mi problema si Él ayudó al hijo de este hombre. Tenemos una expectativa. Ese es el tipo de confianza que pone toda su atención en el poder de Jesús. Es el enfoque directo que le damos. Queremos que el poder de Jesús haga algo en nosotros, pero no en la persona de Jesús. Si pusiéramos nuestra fe en la persona de Jesús, se vería de una manera completamente diferente. Pero si Él hace milagros, si Él dice que puede cambiar mi situación, voy a poner mi confianza en el poder que tiene para hacerlo. La Biblia dice que el diablo mismo sabe que Jesús tiene ese poder. Él tiene ese tipo de fe. Le dijo, sí, tú puedes cambiar estas piedras en pan cuando estaba en el desierto siendo tentado. Tú puedes cambiar estas piedras en pan, hazlo inmediatamente. Ya no vas a tener hambre. El problema es cuando mi oración no es contestada como yo quería que fuera contestada. Sigue teniendo Jesús el poder para hacerlo. Porque eso me va a desanimar, mi expectativa se va a convertir en decepción. Y mi fe, entonces, no estaba puesta en lo correcto. Si Dios quiso sanar a través de Jesús, Jesús mismo es Dios. Si Él quiso sanar al muchacho, al hijo de este hombre, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no lo hizo conmigo? Porque Dios no contesta las oraciones bien intencionadas que le damos. Ese es otro sermón, en realidad. Pero este es el tipo de fe intelectual. Creo que Jesús puede hacerlo. La segunda es la fe temporal. Y este tipo de fe dice, creo que ocurrirá. Si la primera, el primer tipo de fe, pone su confianza en el poder de Jesús, esta segunda pone su fe en que el evento va a ocurrir. Pone su fe en el evento. Nuestra fe está en el milagro. Es el pensamiento positivo de que algo va a pasar. Entre más deseo que pase, más va a ocurrir. Yo sé que más posibilidades hay de que ocurra mi milagro. Es algo bueno que Jesús también tiene que creer que es bueno, porque es bueno para mí. Si es bueno para mí, es bueno para Jesús. Si es bueno para Jesús, lo tengo contestado. Mi fe está en el evento. Mi fe no está en Jesús. Mi fe está en lo que necesito que ocurra. No está en Jesús. Igual, es la fe del funcionario al principio. El hacedor de milagros puede hacerlo. Entonces creo que va a ocurrir. Él creyó en Jesús. Creyó en lo que Jesús le dijo. Hey, Él es el hacedor de milagros. Él puede hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces creo que mi milagro está cumplido. Algunos de nosotros pensamos de la misma manera. No es solo que Jesús tiene el poder para hacerlo, pero también yo quiero que ocurra. Entonces pongo mi atención en ambos. El poder de Jesús, el poder del milagroso y el milagro y el evento que quiero que ocurra. Estos dos tipos primeros de fe le dicen a Jesús, aquí está mi problema. Mi hijo está al borde de la muerte. Aquí está mi problema. Y así es como debes arreglarlo. Ven a mi casa para que veas, para que pongas la mano en mi hijo. Tienes que bajar inmediatamente. Ahora mismo, le dice. Ve a Capernaum. Estos dos tipos de fe dan instrucciones exactas a Dios de lo que queremos que ocurra. Porque tenemos mucha fe. Porque queremos que ocurra. Porque sabemos que hay poder suficiente para hacerlo. Pero hay un tercer tipo de fe. Es la fe salvadora. Es la fe que dice, creo en Jesús. Y es la fe que cree sin reservas. Que le da su completa confianza a Jesús a pesar
de que se cumpla o no lo que queremos. Entonces entendemos que Dios actúa por su voluntad y no por lo que nosotros queremos. No es una fe muy popular que digamos, porque es la fe que acepta la voluntad de Dios. Es la fe que le dice a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, como Jesús en el jardín del Getsemaní. Es la fe que le dice a Dios, como en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la fe que pone a Dios primero y la decisión de Dios primero antes que la nuestra. Es la fe que dice, voy a pedir porque me das la oportunidad de pedir, pero sé que muchas veces lo que yo quiero no va a coincidir con lo que tú quieres. Mi voluntad no va a coincidir con la tuya. Entonces voy a tener que limitarme a lo que tu voluntad quiera. Y voy a estar bien con eso. Esa es la cara de la verdadera fe. Esa es la fe que verdaderamente Jesús quiere que los suyos pongan en Él. Es la fe que Él quiere que nosotros pongamos en Él. Déjenme hablar de algunas cosas solo para darle contexto a esto en nuestra realidad, para aplicar esto a nuestra vida. Porque la cara de la verdadera fe, número uno, cree en el objeto de la fe más que en el beneficio de la fe. Cree más en Jesús que en lo que Jesús puede hacer por mí. O yo quiero, en lo que yo quiero que Jesús haga por mí. Jesús es el centro de esta fe, no las circunstancias que rodean mi fe. Lo que ocurre no es un factor determinante en la vida. Él es el factor determinante de mi vida. Y es que fe está muy presente en nuestras circunstancias, porque usted y yo es cuando queremos practicar la fe, cuando nos está ocurriendo algo. El objeto de nuestra fe es lo que importa, no la fe en sí misma. Es lo que quiero decir. No significa que voy a creer con todas las ganas de que algo va a ocurrir. No voy a creer con todas las ganas que Jesús va a resolver mi problema, que Jesús va a sanar mi enfermedad, que Jesús me va a sacar de la situación. Eso no cambia nada. Eso no es fe, es pensamiento positivo, en realidad. Esta fe verdadera es la disposición de confiar en Dios, o estar dispuestos a confiar en Dios completamente. Porque o confiamos en Él o no confiamos, a pesar del producto. Ahora, la fe no tiene cantidades. Usted ha escuchado gente que le dice, tenga mucha fe. Es que necesito que Dios me dé más fe. De hecho, los discípulos oraron, incrementa nuestra fe. Pero la fe no tiene cantidades. ¿Tú crees o no crees en Dios? ¿Tú crees en tu milagro o crees en Jesús o solamente en lo que Él puede hacer? Ninguna cantidad de fe es demasiada o muy poca. De hecho, Jesús dice que necesitamos fe como un grano de mostaza para poder creer en Él. No es la cantidad, es la intención que tiene que tener la fe. Es la calidad de fe. ¿En quién lo vas a poner? Debe estar en el objeto correcto. No debe estar en el resultado. No debe estar en el poder del objeto. Sino tiene que estar en el objeto mismo, en Jesús mismo. Cuando alguien nos dice, tenga mucha fe, usted sabe, tenemos muchos problemas en la vida. Algunos de nosotros vamos donde algún amigo, le contamos la historia y nos dicen, tenga mucha fe. Tenga más fe en el Señor, de que su problema se va a arreglar. Pero eso no significa nada en términos bíblicos. Yo no puedo tener más fe si estoy poniéndola en los lugares equivocados. Eso es solamente, una vez más, pensamiento positivo. Porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, estamos obedeciendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Fe es hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, a pesar de que no tenga sentido para nosotros. En una palabra, fe es obediencia. Es seguir a Cristo, sin importar qué. Es seguir a Cristo a pesar de nuestras circunstancias. Seguir a Cristo a pesar de nuestras oraciones contestadas o sin contestar.
confiar en Él completamente. Porque, número 2, Jesús está más interesado en transformar nuestra vida que en bendecir nuestra vida. En términos de fe, muchos de nosotros pensamos que Jesús quiere bendecir nuestra vida. Tenemos que tener fe para que Jesús haga lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Esto no es el significado bíblico de la fe. Jesús quiere transformar mi vida a partir de mi obediencia a Él. Las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, todas incluyen una bendición. Pero esa bendición tiene que ver más con transformación que con un favor dado a nosotros, que con contestación como nosotros la queremos. Tu fe se mide por el cambio que hay en ti, por la obediencia que has llevado a cabo a Cristo, y no por las bendiciones que recibes y las oraciones contestadas. Así se mide el grado de tu fe. Cuán obediente eres, eso me muestra tu fe en Jesús. Porque lo que realmente creemos, en donde está puesta nuestra fe, se demuestra en la manera que hacemos las cosas. Y en qué hacemos también. Ser espiritual no es algo que nosotros mismos podemos adquirir por nosotros mismos. Y ese es un concepto. Déjeme hablar claramente y honestamente. Para muchos de nosotros los evangélicos, ser espiritual quiere decir alguien que hace mucho por Dios. Alguien que hace mucho para parecerse a Dios. Pablo dice que Dios usa lo más débil, lo más vil, para quitarle el orgullo a lo orgulloso, a lo altivo. Ser espiritual es un don dado por Dios, al igual que la fe. La fe es un don dado por Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice el libro de Santiago. La fe yo no la puedo crear por mí mismo. La fe la crea Jesús porque mi confianza está en Él. Él es el que me ha dado esta fe. Yo estoy unido con Él espiritualmente a través de mi obediencia. Los propósitos de Dios se cumplen. No importa lo que usted y yo hagamos. Los propósitos de Dios no se cumplen solamente porque yo oro más cada día. Y ese es un error que cometemos muchos. Creemos que tener más fe significa orar más, leer más, estar en un estado intenso, espiritual, como nosotros lo conocemos o lo entendemos. En un estado espiritual de cercanía con Dios. Es casi que algo metafísico, algo que nos saca de donde estamos, algo que se ve muy abstracto. Lo que Dios nos está pidiendo, lo que Jesús nos está pidiendo es solamente obediencia. Los propósitos de Dios no se cumplen por lo que usted y yo hagamos o por la fe que tengamos en Él. Los propósitos de Dios se cumplen porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y esto es lo que quiero decirles. La fe no transforma circunstancias, la fe transforma vidas. Dios no quiere que tengas fe para cambiar tus circunstancias, Él quiere que tengas fe para cambiar tu vida, para hacerte más como Cristo. Yo confío en Dios muchas veces quiere decir, yo confío que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y la gente nos dice, solo tienes que confiar en Dios. Ten mucha fe, solo tienes que confiar en Dios. Y de alguna manera nos están diciendo, Él es el genio de la lámpara. Solo ve, ora más, dobla más rodillas, pide más, lee más la Biblia. Haz más cosas para agradar a Dios y que Él te dé lo que quieres. Eso no es fe. Eso no es fe, eso es esfuerzo humano. A través de la fe lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros, no nuestras circunstancias. Él quiere cambiarnos a pesar de nuestras circunstancias. ¿Cómo vas a responder a tu dolor? ¿Cómo vas a responder a tu fracaso? ¿Cómo vas a responder a tu matrimonio quebrado, a tus relaciones quebradas? ¿Cómo vas a responder al abandono que sufriste cuando eras niño? ¿Cómo vas a responder al bullying que te hacen en la escuela? Es la manera en cómo respondemos.
no es lo que podemos hacer. Y es por eso que la fe, número 3, siempre responde en obediencia y en acción. Ahora, no es que lo que nosotros hacemos va a verificar el grado de nuestra fe por la respuesta que recibimos de parte de Dios. No. El hombre obedeció lo que Jesús le dijo, por fe. Ve a tu casa. Y ahí comenzó. Era una fe imperfecta, posiblemente. No era una fe completa en Jesús, posiblemente. Pero comenzó como obediencia. Y es por eso que se perfeccionó. El que comenzó la buena obra en ustedes, dice el libro de Filipenses, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un primer paso, gente. Un primer paso que podemos dar. Porque la fe que no se pone en práctica no es fe. La fe tiene que hacer algo. La fe tiene que hacer algo. No es que hay que hacer algo para tener fe. Eso es diferente. Y muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos en obediencia no tiene sentido para nosotros. Pero Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Entonces por fe hacemos lo posible para dejar nuestras adicciones y nuestros malos hábitos. Por fe ayudamos y servimos a la familia de Dios. Por fe amamos al prójimo como a nosotros mismos, a pesar de que no lo merezcan. Por fe tomamos nuestra cruz cada día y nos negamos a nosotros mismos. Y estamos al final de la lista, al final de la fila. Y consideramos a los demás mayores que nosotros. La fe no es solo hacer cosas arriesgadas y locas por Dios. Y muchos también piensan eso. La fe tiene que ver con algo que Dios nos pide que hagamos en obediencia para parecernos más a Cristo. No es hacer algo loco, pero al mismo tiempo es hacer algo loco. Algo loco como amar al prójimo. Algo loco como servir. Algo loco como darle a Dios toda mi atención. Como dejar todo lo que está atacando mi vida en pecado y rendir toda mi vida a Dios. Algo loco como lo que hizo la mujer samaritana. Porque al final, eso es lo último que quiero compartir, la fe verdadera es contagiosa. Si su fe no es contagiosa, no es fe. Si su fe no es contagiosa, en el sentido de que usted puede traer a otros a Cristo a través de ella, posiblemente no es una fe completa. La mujer samaritana creyó y compartió su historia. Una historia imperfecta, pero una historia de redención. No se lo deja para sí misma. Ella tiene que compartirlo. No deja de contar, ya no hay vergüenza, ya no hay culpa. No tiene por qué. Es una historia que hay que contarla. Pero esa historia solo se llevó a cabo en tu vida muchas veces. Hay otros elementos que participan, pero es tu historia. Es tu historia de confiar en Cristo como nadie nunca más lo ha hecho, porque es tuya, es tu fe. La manera en cómo Dios ha actuado en tu vida para que tú puedas darle tu devoción completa, tu obediencia completa, tu atención completa, tu adoración completa. Y me recuerda la historia. La historia de alguien que pasó por algo difícil. Y tal vez es tu historia, tal vez es mi historia. Hemos pasado por algo difícil y a pesar de la circunstancia, hoy podemos ver a Cristo. El día siguiente a la 1 de la tarde. Pero podemos verlo. Y nos puede apuntar para decirnos, ¿qué tal si lo empiezas a ver ya? A través de tus circunstancias ahora, a través de tu problema, a través del hambre que estás teniendo, a pesar de la decepción que estás viviendo, a pesar de todo el conflicto que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, a pesar del problema en el que te metiste por seguir consumiendo alcohol o drogas. A pesar de cualquiera de esas cosas, ¿qué tal si puedes ver a Dios en medio de esa situación y decir, yo quiero ser obediente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso?
Y me recuerda la historia de la casa en llamas. Y el padre viendo a su casa en llamas y a su hijo en el segundo piso, en el balcón del segundo piso, sin esperanza. Y su padre diciéndole a su hijo, salta que yo te agarro. Salta que yo te agarro cuando brinques, cuando salgas del balcón. Y el niño dice, no puedo, tengo demasiado miedo. Eso somos nosotros, tenemos demasiado miedo de darle toda nuestra confianza al Señor. No puedo hacerlo. Hay demasiado humo y no puedo verte. Hay demasiadas llamas y me están quemando. Y eso somos nosotros en la situación. No podemos ver a Jesús, el humo es demasiado, el dolor es demasiado, la desconcentración es demasiada, las voces externas son demasiadas. No puedo verte, le decía el niño, no puedo saltar. Hasta que su padre le dice, salta y yo te agarro. El niño le dice, papi, no puedo ver. Y el padre responde, pero yo sí te puedo ver. Eso es lo que importa. Dios puede verte en tu situación. Él no te está pidiendo que no le pidas. Él no te está pidiendo que tu fe se relegue solamente a un aspecto robótico de hacer lo que Él te está pidiendo. Él te está diciendo, pídeme. Pero yo sé lo mejor para ti. A pesar de que saltar signifique un acto de riesgo para ti, yo estoy aquí para agarrarte. Ese es Dios para nosotros. ¿En qué está basada tu fe? Tu fe está basada en la capacidad de que el humo desaparezca o el fuego desaparezca y tú tengas la libertad de ver todo para saber a dónde vas, si brincas, si saltas. ¿O está basada tu fe en que a pesar de que no ves, que no puedes ver qué sigue, a pesar de que no ves el siguiente paso, a pesar de que las llamas te están quemando, a pesar de que hay una posibilidad de que perezcas, tu fe está basada en seguir las órdenes de lo que diga tu Padre, que está abajo? Él te está viendo. Él sabe lo mejor para ti. Su voluntad es perfecta. No tienes que pensar ayer a la 1 de la tarde para esperar y obedecer. Él quiere que obedezcas ya. Eso es fe. Nos vemos la próxima semana.